Los últimos días nos han tocado el alma. Lo que hemos vivido duele. Duele como país, duele como comunidad, duele en lo más profundo. Hemos perdido a personas queridas, familiares, amigos, conocidos, personas buenas, personas valiosas, personas que hoy nos hacen falta. Ayer el gobierno dominicano reconocía la labor de del personal que estuvo en las operaciones de rescate, personal que ahora requiere cierta atención, incluso según las evaluaciones que se han hecho. Queremos agradecer a los que estaban ahí. Hay personal militar, personal de la defensa civil, personal de la Cruz Roja que trabajó, personal médico, personal sanitario, personal del 911, bueno, son tantos en diferentes áreas que merecen ese agradecimiento del pueblo dominicano, a los patólogos que trabajaron hasta hinchárseles los pies para hacer en 4 días lo que generalmente patología hace en un mes. Entonces hubo ese acto de reconocimiento y creo que merece la pena que el país tenga ese gesto. Yo me quedo con la voz de una señora que dice, el rescatista que vino a mí, yo tenía una losa sobre mi cuerpo y yo le dije, me pesa, me la puedes quitar. Él trató de quitarla lentamente y y se quitó su abrigo, lo tiró sobre mi cara para que no me cayera escombros y después me quitó y logró levantarme. Cuando me levantó, yo sentí en mi pecho las lágrimas de él que caían sobre mí. Y me dijo, hoy volviste a nacer. Y a su lado, otro que participaba en el rescate también lloraba. Fueron escenas muy duras las que vivió esta gente. Así que en buena hora este reconocimiento, pero no solo un acto formal, sino también del pueblo dominicano y saber que tenemos que trabajar por instituciones que tengan capacidad de respuesta en este tipo de situaciones. Buenos días a todos los que están a través de Telesistema Canal 11, los que están en nuestras redes. Y buenos días, Indira Suero. Muchas gracias, Edith. Buenos días también a todos ustedes que nos sintonizan a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro canal de YouTube. Tú mencionabas, por ejemplo, cuando veíamos las imágenes de la semanal de ayer, que fue muy diferente a lo que usualmente se realiza en ese espacio, mencionabas a los médicos forenses, a ese personal que realizó las autopsias. Yo tengo aquí un total de 62 médicos forenses y 107 técnicos y auxiliares que estuvieron en esas labores tan difíciles, tan arduas, que aunque ellos están acostumbrados a realizar ese tipo de procedimiento, pues parte de su profesión, no en esa magnitud. Y por igual traté de encontrar las cifras de cuánto fue el personal en cada área. Imagino que ya saldrá a medida de que pase la semana, se darán esos reportes de cuántas personas participaron en cuántas labores, pero igual agradecerles por esa entrega, por ese compromiso que ponen en sus trabajos y ahora también pensando en cómo hacer la vida de estas personas mucho mejor, porque es una labor en la que ellos entregan su vida y ponen así en riesgo, prácticamente ponen sus vidas en riesgo y no necesariamente son remunerados de una manera en que podamos decir, bueno, ese trabajo que hace que no tenemos nosotros para pagarles, se remunera de una manera que se sientan ellos cómodos. Siempre hay algún tipo de carencia, siempre hay algo que falta y pienso que es el momento para analizar y para pensar en cómo hacer de la vida de tanto de los rescatistas, de los bomberos, del mismo personal del 911, de los propios médicos forenses que no cuentan, no hay una cantidad importante de médicos forenses en el país si nos ponemos a compararla con el número de personas por provincias y demás. Entonces hay todo un espacio para mejorar en medio de esta tragedia. Y también, Edith, te referías al tratamiento psicológico que puedan recibir estas brigadas y ya iniciaron, al menos con las brigadas de la defensa civil, tienen terapia ante el estrés postraumático, Ajá. porque es también
parte de esas labores que ellos tienen, ese estrés que reciben luego de estas tragedias. Entonces ahí está esos estudios que tienen ellos y también ese acompañamiento de parte de profesionales. Hablando de profesionales, por igual, más adelante nosotros tendremos aquí al doctor Luis Vergés, quien nos acompañará e invitamos por igual a ustedes a que desde ya estén bien atentos a nuestra flota 829-345-1453. Tendremos a Luis Vergés y les permitiremos a ustedes por igual participar en nuestro programa, porque el estrés postraumático no solamente lo tienen los rescatistas y el personal de salud, sino que hay un estrés colectivo en el pueblo dominicano, Edith. Hoy vamos y voy a pedir el número de estudio para ponerlo en algún momento, porque además de la flota que nos envíen mensaje, queremos ingreso de llamada por estudio. O sea, que nos llamen para sacar al aire las interrogantes que ustedes tengan, las preguntas que tengan, y puedan formular directamente a Luis Vergés, que es psicólogo clínico. Así que, por favor, estén atentos a esa participación. Le vamos a dar espacio a Luis Vergés. Nosotros tenemos todavía en algunos lugares vigilias, se sigue realizando los velones, una cantidad importante de velones frente al Sobre local, todo la al zona Jet Set. cero, sí, frente al Jet Set, donde se produjo esta tragedia. Voy a ir mirando rápidamente, señor director, algunas de las imágenes que caracterizan estas jornadas de estos días. Efectivamente, una zona que ha quedado ya limpia, sin escombros, que los escombros fueron recuerden removidos. que fueron removidos, una parte llevada a la feria ganadera, otra que por error llegó hasta Santiago. Entonces, en un ratito vamos a tener a Vergés. Ahora ya prácticamente nos toca entrar con el obispo de San Francisco de Macorís. Queremos que entre exactamente a las 6:10 de la mañana, son las 6:09. No sé si ya le tenemos Monseñor Alfredo de la Cruz, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Vamos a conectar con él en un momentito para que pueda tener ese mensaje que hemos decidido, tanto él como Vergés, aunque Vergés viene hoy en un plan más extendido. Yo quiero decir, vamos a tratar un tema que nos parece, primero está la atención psicológica, pero está otro tema que tiene que ver con ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ayer les comentaba, primero nosotros tuvimos acceso al acta del incendio que se produjo en una caseta, que fue una planta, quemó 2 plantas eléctricas de ese local, el Jet Set. Es decir, la planta eléctrica estaba aparte, ese incendio que algunos decían que había originado fallas estructurales. Ayer veía, por ejemplo, yo a un ingeniero decir, no, porque el incendio, entonces quien parte de premisas falsas llega a conclusiones erróneas, o sea, como no están los datos. Por eso es muy importante la investigación que se va a hacer para que parte de la realidad y sea un ejemplo para todo el mundo. Ese lugar tenía ahora pude ver unas imágenes que alguien tenía desde arriba de los aires acondicionados. El agua estaba sobre el techo, o sea, había mucha agua. Ellos tenían una filtración. Yo siempre me pregunté si la filtración entraba por algún ducto que no necesariamente estuviese en el techo, sino que entrara la filtración directamente a un plafón. Tenía un plafón que era un plafón de yeso. Ese plafón de yeso, por eso de ahí esas escenas donde cae un polvillo blanco, que es el plafón de yeso que cubría toda la estructura por debajo del Jet Set. El Jet Set es un edificio, estaba en un edificio que tiene ya unos 55 años y que tenía como discoteca 30 años. El tema del sonido, que aquí tuvimos una especialista que pensamos hablar con ella nueva vez, también afecta, se ha dicho. Va Entonces, debilitando las estructuras. hay que medirlo, incluso si usted está en un carro en la carretera, yo no sé si le ha pasado, que está en un carro en la carretera y pasa un vehículo así veloz, sí, se tiembla su vehículo. Sí. Entonces, ese es un tema relevante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero decir, el presidente hizo referencia en el día de ayer a la entidad que nosotros estábamos hablando aquí, que son yo le mandaba el enlace a nuestra productora para que entremos a esa página, porque el presidente hizo una referencia de ONESIA, que es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica,
creada mediante decreto. Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Sí, Infraestructura y Edificaciones. En un ratito vamos a entrar con ella porque tenemos al obispo, pero sí quiero decirles sobre esa entidad y lo vamos a mirar ahorita, a toda la gente que esté en sintonía. Esa oficina, que yo me quedé muy impresionada cuando estuvo aquí el ingeniero Madera, la primera vez que vino aquí, que creo que fue Germán que lo invitó. El ingeniero que tiene muy buena reputación en su área, calificado en su área, que es el director de esta entidad, ellos prestan servicios a empresas también privadas. El presidente dijo que era para las entidades públicas si una empresa privada, llámese una discoteca, una residencia familiar, porque le insistimos en eso, por ejemplo, en esas torres, esos edificios antiguos también, quieren saber, ellos hacen lo que se llama una visual, que son especialistas, son brigadas especializadas, van y te dicen, su edificación tiene riesgo sísmico, usted necesitaría reforzar de tal manera. Entonces la entidad tiene que buscar, claro, la persona, el grupo de personas, tiene que buscar el profesional del área, profesionales de ingenieros, que le refuercen la estructura. Entonces nosotros queremos invitar a la gente, a los que son propietarios de establecimientos. Ayer hablaba yo con alguien que me dijo, yo voy a llamar. Entonces es por teléfono, en un ratito le vamos a dar el teléfono, la dirección, todo eso, para que lo hagan. El presidente dice que esta entidad se dedica básicamente a lo público, y si bien es verdad que se dedica a lo público casi no le hace caso. Hace 9 meses el ingeniero Madera le concedió una entrevista a Amelia de Champs para una serie que ella tenía. Yo pude verlo hoy, Amelia me hizo referencia, pero me puse a buscarlo para escucharlo. Hizo referencia al tema de que la gente pueda llamar, pero también hizo referencia que habían desde hace tiempo evaluado 69 escuelas en riesgo, en puntos claves cercanos a sismo y demás. ¿Tú sabes cuántas escuelas habían intervenido? 2, reforzado. 2 de 69. Bueno, una de ellas en Pedro Grande, 2 de 69. Por algo se empieza. Y él dijo, sí, él dijo eso, quizás podríamos decir que por algo se está empezando, pero los procesos son terriblemente lentos, burocráticos. Dijo, en ese momento estaba el anterior ministro de Educación, el ministro de Educación ha mostrado interés, yo tengo la esperanza, quisiéramos ver, pero tenían 69 escuelas, incluso él mismo decía, eso se podría declarar de emergencia para que sea rápido. Entonces, a mí me gustaría que en la mesa alguien allá de Palacio apunte cómo va el proceso de las 69 escuelas, a ver si seguimos en las 2. Y como hay un nuevo ministro de Educación, busquen la vuelta a eso, porque cuando aquí se quiere hacer algo rápido se hace. 69 escuelas evaluadas con riesgo sísmico. Eso a raíz de lo que pasó en Puerto Plata, recuerdan aquellas escuelas que por fortuna fue de noche, y entonces esas 69, solo 2 habían sido intervenidas. Oigan eso, pero los demás. El local que aloja las altas cortes, las cortes de apelación, el viejo edificio de Procuraduría y Suprema que está en el Centro de los Héroes, ese que está detrás del nuevo edificio, donde está la diosa Temis, que la gente ahí lo ve. Bueno, pues ese hace ya casi 5 años que fue evaluado, se dijo que no aguanta un terremoto, y sin embargo, ese lugar que recibe aproximadamente 600 personas diarias sigue sin una intervención. Se habló ahora, el Poder Judicial emitió un comunicado a propósito de la queja de una magistrada a la que se sumaron otros jueces, de que van a buscar por lo menos un local de alquiler. Pero evaluar en el sector público también es muy delicado porque depende de las voluntades, de la burocracia, de todo eso. Y pueden pasar años desde que te digan que el sitio es vulnerable hasta que se tome la decisión. Todo ese trayecto entre que te digan que es vulnerable y se tome la decisión, se lo dejamos encomendado a la Virgen de la Altagracia, para que no exista el terremoto. Ese periodo ahí se queda ahí para la Virgen, pero no para una actuación clara que ponga fin a esa vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a hablar de eso un ratito. Germán ya se integra. Sin embargo, quisiera saludar al obispo de San Francisco de Macorís. Yo creo que los sacerdotes y los obispos se levantan temprano y rezan temprano y todo eso. Monseñor, qué bueno que esté con nosotros. Me parece que eso es una costumbre. Usted nos dirá desde los seminarios de que se levantan tempranito. Agradecemos que usted madrugue con nosotros para este mensaje para el pueblo dominicano. Buenos días, Edith, buenos días a todo el equipo del IRD. Sí, nos levantamos temprano siempre, es una costumbre ya desde el seminario, con una disciplina, decimos nosotros, militar, muy de temprano ya, es común desde tiempos antiguos, que tempranito ya
los monjes, los sacerdotes nos levantamos para orar al Señor y ponernos en manos del Señor. Buenos días a todos ustedes. Sí, durante esta Semana Santa queremos reflexionar, gracias a Edith por esta oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes, a cada persona, y ya desde temprano ponernos en sintonía con estos temas de Semana Santa. Nosotros contemplamos en estos días la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos ofrece esta gracia de detenernos a meditar en el misterio. Esta vez, el perdón que libera. Así quiero yo llamar esta pequeña reflexión, el perdón que libera. ¿Por qué? Porque el perdón es una fuerza divina que brota del mismo corazón traspasado de nuestro Salvador Jesucristo. Uno de los momentos más sobrecogedores del Evangelio se encuentra en el Calvario y que en estos días meditamos. Es cuando Jesús, clavado en la cruz, en medio del dolor, en medio del abandono, pronuncia palabras que resuenan con fuerza hasta el día de hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no son una simple expresión de bondad. Son una proclamación del amor redentor de Dios que no responde al pecado con condena, sino con misericordia. Jesús no maldice a quienes lo crucifican, sino que los perdona. Y en ese perdón, Él nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la venganza ni en el rencor, sino en el amor que redime. El odio y el rencor son cargas pesadas que encadenan nuestra alma. Cuando una persona guarda resentimiento, vive encerrada en una prisión interior. Como dice el apóstol San Juan, el que odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas. El que odia es esclavo de sus pasiones, prisionero de una herida que no se deja sanar. En cambio, el que perdona se parece a Dios, porque Dios es misericordioso, siempre con los brazos abiertos a acoger a aquel pecador que vuelve a Él. Y Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El perdón, por tanto, no es una debilidad. A veces creemos que es una debilidad. Nuestro orgullo no nos permite ver el perdón como una fuerza. Lo vemos como una debilidad. Sin embargo, es una fuerza. ¿Por qué? Porque el perdón significa la victoria del amor sobre el mal. Es el signo de los hijos de Dios que han conocido la misericordia y la extienden a los demás. Pero hay algo que nos debe hacer reflexionar profundamente. En la oración del Padre Nuestro hay un versículo que contiene una condición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es como si el Señor nos dijera, ¿quieres mi perdón? Pero ¿estás tú dispuesto a ofrecer el tuyo? Es una condición. Este pasaje nos coloca ante una verdad exigente del Evangelio. Si queremos ser perdonados, hemos de aprender a perdonar. No hay una verdadera comunión con Dios si cerramos el corazón a nuestros hermanos. Ahora bien, sí queremos recalcar y señalar que es importante que perdonar no es olvidar. A veces nosotros nos encontramos en nuestra comunidad de personas que dicen, tú no has perdonado porque tú no has olvidado eso. Tú aún lo recuerdas. Es como si lo vivido pudiera simplemente borrarse. Yo le digo a la gente, no, no se borra. Perdonar es aceptar que tal realidad se ha dado, que ha marcado mi vida y que a pesar del dolor yo decido no quedar atrapado en ese pasado. Yo acepto que eso sucedió, pero no permito que esa herida se convierta en una cadena que arrastre mi existencia. Elijo seguir adelante con la libertad que da el amor. Y cuando se trata de condiciones más graves como un abuso, una injusticia o cualquier hecho que infringe la ley,
Perdonar no significa dejar el hecho impune. Decir olvidar eso no es dejar el hecho impune. El perdón no se opone a la justicia. Al contrario, la presupone. El perdón no exonera al culpable de las consecuencias de sus actos, ni impide que se haga justicia frente al mal cometido. Más bien libera al corazón de la víctima para que no viva esclavizado por el deseo de venganza, dejando que la justicia siga su curso y que Dios mismo, que todo lo ve, obre con verdad. Queridos hermanos y hermanas, en esta Semana Santa contemplamos a Cristo, que perdona en la cruz. Les invito a que dejemos que su perdón nos sane, nos libere, nos capacite también para perdonar. Y solo así, con un corazón libre, reconciliado y firme en la verdad, podremos celebrar con alegría la victoria de la resurrección. Gracias por este momento de reflexión. Gracias, Padre, por permitirnos iniciar este día en tu presencia. Gracias, Edith. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Gracias, y mañana nos vemos de nuevo aquí en este programa. Le agradecemos mucho. Y hay algunas personas que han escrito y que bueno, han saludado su presencia aquí. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que coincide con la Semana Santa. Recordemos que Monseñor estuvo la Semana Santa anterior, pero además este mes y en esta oportunidad, con todo este tema que tenemos de una gran tragedia, pues la gente necesita esa voz de esperanza. Gracias y que tenga usted un feliz día. Gracias igual. Que Dios te bendiga. Gracias, Monseñor Alfredo de la Cruz, que es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Aprovecho para saludar a Germán Marte. Germán, ¿cómo te amanece? Buenos días. Al pie del cañón, así estoy. Muy buenos días, queridas compañeras. Me encantó y felicito al obispo. Tú sabes, yo no soy muy de iglesia, pero la verdad hay que decirla. Me gustó cuando él dijo, se puede perdonar, pero no se olvida. No se olvida. Y a propósito, y para que no nos pase por aquello de que quien no conoce la historia está irremediablemente condenado a repetirla. Y aquí, y para que no se olvide, yo recuerdo que en el año 1987, segundo gobierno o segunda etapa del gobierno del doctor Balaguer, se creó lo que luego se llamó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, ¿cierto? Esa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ya como su nombre lo describe, tenía como función, en teoría, supervisar las obras. Pero eso nunca fue así. Era simplemente un mecanismo para el Ejecutivo hacer, no digo que deshacer, pero sí hacer lo que le venía en gana, cosas que eran de obras públicas, entonces había una duplicidad. Luego vino la historia con Leonel Fernández, Félix Bautista, y ya ustedes saben el resto. Ya saben ustedes el resto, con Francisco Pagán, que devolvió 200, no lo olvidemos tampoco, perdonemos pero no olvidemos, perdona a la iglesia, yo lo recuerdo. Francisco Pagán, que devolvió ¿cuánto? ¿Cuánto fue que devolvió ese señor? 225 millones creo que fue que devolvió. Ah, mira, esto, excúsame, y lo devolvió. Digo esto porque el tema del derrumbe de la discoteca Jet Set, esa tragedia, hay que buscar, no tanto para retaliación, sino para que no se repita. Esa supervisión de obras le correspondía, digamos que a obras públicas, ¿cierto? Luego, cuando se crea el Ministerio de la Vivienda, el MIVE, toda la supervisión de obras de infraestructura y obras públicas, por eso dice viviendas y edificaciones y demás, le correspondía entonces al MIVE. El MIVE también tiene que ver con las obras privadas, pero hay un tejemanejo, eso como que nunca ha funcionado. Entonces hay que buscarle una salida a ese asunto, porque hay como una especie, y lo ha dicho el presidente ayer en su rueda de prensa, una especie de limbo, ¿verdad? Bueno, hay un vacío, dijo él. Yo no sé qué tanto es el vacío. ¿Será que no se aplica? ¿Será que no se aplica? Porque el MIVE de alguna manera, o sea, alguien tiene que ver, así como el ayuntamiento dice, bueno, uso de suelo,
Sí, aquí se puede construir de tanto, ustedes saben que siempre hay un liito con eso, ¿verdad que sí? Aquí se puede construir de 6 pisos, o no se puede, eso se llama, ¿cómo se llama? Eso es ordenamiento también. Un ordenamiento territorial, Planificación y ordenamiento. pero tiene que ver con como que tú no puedes en determinadas zonas hacer un edificio de 20 plantas. Eso lo ve, digamos que el ayuntamiento. Pero la supervisión de las obras que ya están, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Hoy Valvieri, el colega Valvieri, tiene en Diario Libre una explicación de las funciones del MIBET, de su creación, el 21, ¿verdad? Que le pasan esas supervisiones de obras, que antes era de obras públicas, se la pasan a ese Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Y habla, yo quiero precisar eso, o me gustaría precisar ese asunto, de que la supervisión de las obras privadas también le corresponde al MIBET, con una cosa extrañísima. Es el constructor quien puede elegir quién le supervisa. Oigan que... Se deja a discreción de la yo persona digo, que así, posee el bien. Exacto, compañero. Exacto. Así, gracias, Endira. Mira, oigan qué belleza. Yo soy constructor, ¿verdad? Dios me libre, ¿eh? Pero yo soy constructor, tengo una constructora que hago edificio y tal. Bien, entonces yo digo, bueno, de los supervisores que hay, que mi bebé está, que están calificados para supervisar obras privadas y tal, yo voy a elegir a Indira o a Edith Febles para que me supervisen a mí. Diga usted. Yo sé que mis compañeras son serias y yo lo elegiría, de verdad que sí que la elegiría, pero como que esa discrecionalidad yo la cuestionaría. Yo la cuestionaría porque, bueno, usted no puede ser como que elegir a quién lo va a supervisar a usted. Bueno, yo quiero que me supervise aquel o aquella. Así está rarísimo. El tema es, como decía el editorial del periódico Hoy, en su edición de ayer, y también el periódico El Día, mira que coincidieron, los editorialistas, me consta que no se pusieron de acuerdo, porque yo estoy en medio de los dos, y sé que no hablaron el tema, por lo menos presencialmente, no sé si se habrán llamado, y lo dudo, porque además son dos líneas diferentes, ¿cierto? Y ambos coinciden que esta situación debe prestarse para un punto y aparte, para fortalecer las instituciones. Aquí hay una debilidad seria con eso. Cuando el propio presidente admite que hay un vacío, sí, lo hay, presidente, pero hay que llenarlo, y le corresponde, bueno, digamos que hay que aprovechar, el psicólogo nos podrá decir, un tema de resiliencia, ya sería institucional, colectiva, no sé cómo se llama, de Estado, para usted aprovechar un mal para convertirlo en mejorar situaciones que se dan. El presidente hizo referencia a esta entidad. Quiero que quiten, a ver si quieren quitar arriba, viendo el día RD, quiten un momentito para que se vayan a la página al principio, que vean el nombre de la institución. Ahí, suban un poquito, suban que tiene el título. No. Bajen entonces, si eso es subir, entonces bajen. Onesvie, ahí viene Onesvie. Ustedes buscan onesvie.com, ahí está que es Onesvie y todo esto. Esta es la entidad que verifica si su edificación tiene resistencia frente a un sismo. Han hecho estudios en el sector público, le hace caso a quien quiere, esa es una debilidad, pero eso lo puede resolver el presidente. Eso porque me llama la atención que hace 9 meses de 69 escuelas que hace tiempo tenían que reforzar, solo 2 habían iniciado esa función. Pero sí queremos decirle a la gente, Indira, busca el número de teléfono de Onesvie, porque aquellos que quieran que se haga una... Salga de eso, el número de teléfono, por favor. Denle al título arriba, por favor, para que abra completo. Arriba, no. Allá, en Onesvie, allá, en el título, en la izquierda. En el logo En el logo, a la izquierda. Estás a la derecha, váyanse a la izquierda. Onesvie, ahí, para que la gente vea. Vamos. Exacto, el número de teléfono es 809-567-6183, 809-567-6183, y si ustedes entran en la parte que dice servicios, ahí arriba dice servicios, hay 2 opciones. Una es evaluaciones detalladas para determinación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, infraestructuras y líneas vitales. En la parte de servicios, director, por favor. Y la otra es evaluaciones visuales rápidas para determinación de la vulnerabilidad. Ahí, donde dice evaluaciones visuales rápidas, es donde se ofrece el servicio para el sector público y el sector privado. En esa segunda, ahí mismo, exacto, dele clic,
Si le da clic, va a ver entonces que a quién va dirigido, al sector público y al sector privado. Ahí se hacen evaluaciones para conocer cuáles, la estructura puede soportar un sismo o si se requiere de una evaluación más detallada. Entonces ahí le explica también cuáles son los requisitos, que es primero proporcionar un número de teléfono de contacto y luego remitir una comunicación dirigida al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es el director general de la ONESPIE. Aquí está, ahí también tienen, vamos a ver, pueden... Y ahí más para abajo, ahí mismo en esa página, le ponen la información de contacto, que fue lo que yo dije, 809-567-6183. Por ahora, ese es el mecanismo en el cual podemos acceder a algún tipo de evaluación. Yo le recomiendo a los empresarios de este país que hagan una evaluación. Miren, la evaluación, para que tengan una idea, y vengan conmigo ahora. Gratis, importante. Es gratis. En el Jet Set, que tenía 30 años, y tenía mucho tiempo con problemas de filtración, muchísimo tiempo con problemas de filtración, era constante. 30 años como discoteca. Como discoteca, porque el edificio tiene 55 años. Ah. Tenía filtración, de modo que los plafones, que son de yeso, se cayó un plafón el sábado anterior. De ahí que ustedes ven esa imagen donde están recogiendo los desechos. Ese momento que Sergio Vargas describe, dice, yo vi y ellos dicen, es un problema, cada rato aquí hay un problema, que se caen cosas que se le daña la bebida a la gente porque le cae que le contaron a Sergio Vargas los empleados. Entonces, sí, ciertamente, pero eran los plafones que estaban resistiendo, ese plafón que a veces lo tenemos en los baños, en las casas, que era de yeso. Entonces, ¿qué era? Una filtración permanente de agua. Arriba, ahora he visto imágenes, que el agua como que circulaba en el techo, no le prestamos atención a los techos. Si usted se va a una torre alta de Bella Vista, puede ir, hay plazas comerciales que le permitan. Usted se tira una fotografía allá arriba para que estar en la imagen de la ciudad. ¿Sabe cuál es la imagen que prevalece? La de los tinacos negros sobre los techos. Tinacos inmensos. Todos esos condominios y todo eso son tinacos. Muchas veces con filtraciones, porque yo conozco lugares que el agua nada más es el agua cayendo, que si el tinaco tiene un problema. Entonces, la manera en que se dispone el tinaco es importante, el agua que filtra es importante. Ayer una plaza privada retiraba una gran planta eléctrica que tenía en su techo, porque hemos cogido nuestros techos. Obviamente, falta que se determine exactamente qué fue lo que pasó. Y estructuralmente ahí hay un problema, porque como decía un señor, aquí a mi lado tengo 4 días viendo un grupo de haitianos, que son los que están construyendo hasta que traigan la cosa automática. Sí, la mecanización. La mecanización, claro. Pero por ahora es a mandarriazo limpio, destruyendo un techo para reconstruir. Y dice, tienen 4 días y no lo ha logrado y el jet se desgranó. Se desgranado. Si no tenía como suficiente. Pero eso fueron años. Eso fue, pero además, generalmente, eso se partió. Tú viste, 55 años se partía, como que eran espacios que tú dices, ¿con qué estaban pegados? Como casabe caliente. Como un casabe caliente, exacto, qué buena imagen. O sea, partidos, y una varillita aquí, una varillita allí, eso tendrán que evaluarlo los técnicos, pero no está previsto, de hecho no existe un seguro para eso. Son las 6:35 de la mañana y nosotros, hay gente que empezó a llamar, pero es que no nos pueden llamar a nosotros, porque ¿qué le voy a decir yo si es psicológico? Van a hablar. Diga, o Germán o Indira, nosotros somos psicólogos. El psicólogo no somos psicólogos. Nosotros somos pacientes, diga la verdad. Diga la verdad. Tú eres paciente. Yo, claro, todos deberíamos ser pacientes. Todos deberíamos ser pacientes, eso no es nada. Mira, Indira. Todavía Indira lo lleva. A mí no me da nada eso. Uno puede conversar. Pero no, pero que uno tenía tiempo que no se reía. Pero los jóvenes bueno, pero no, pero hay que los jóvenes de ahora dicen, porque mi psicólogo lo han normalizado, porque sí, hay que ir a terapia, señores. Los viejos no aceptan. Si usted quiere un viejo, usted tiene un paciente que generalmente le da demencia senil, tiene que hacerle creer que es el geriatra o el internista que le está dando el medicamento, que es el psiquiatra en realidad, porque no lo aceptan, no quieren saber de eso. Pero bueno, las preguntas van a ser para Bellez, no para nosotros, por eso no estamos tomando la llamada, la van a tomar, le vamos a poner el número de estudio, mándenme la flota, por favor, si me pueden conseguir ese envío. Bueno, el número de estudio y le van a decir tenemos, el número. Lo podemos dar. Yo quiero, bueno, hay algunas cosas más que le vamos a decir sobre ONESPIE, la entidad, que le vamos a poner, que vamos a hablar sobre lo que pasó
y sobre los datos, pero lo vamos a tener después de Luis Vergés, porque lo hemos llamado para esto. Yo quiero hacer una pausa. En todos estos días hemos estado solo en este tema, y yo tenía un tema que a mí me parece vital, que es un mensaje a las escuelas del país. Resulta que hay una información que varios periódicos digitales escribieron. Yo no lo vi en prensa grande escrita, pero en razón de que estuve entrevistando al señor Manuel Ramón Morel Cerda, que fue presidente de la Junta Central Electoral, pero que descubrimos que Morel Cerda fue fiscal cuando se dio el golpe de Estado contra Trujillo, y fue fiscal hasta 10 días antes de que mataran a las hermanas Mirabal en Salcedo. Él era el fiscal de Salcedo hasta 10 días antes. Que Víctor Alicinio Peña Rivera va donde él y le dice, me voy a hacer cargo de la finca de la familia Mirabal. Y él lo veía pasar, a hacerse cargo de la finca. Y él habla muy claro de lo que pasó ahí, habla claro de la historia. Nosotros el jueves vamos a compartir la entrevista completa, porque nosotros teníamos previsto compartir esa entrevista el martes. Claro. Y que resulta que tuvimos esa tragedia. El martes en la madrugada cambiamos, hicimos al libreto y ese estaba preparado completamente y lo diferente. dejamos a un lado y empezamos un programa diferente, porque era una gran tragedia y sigue siendo una gran tragedia, pero vamos a compartir eso. Como yo he estado hablando mucho de eso y de lo que dijo Morel Cerda, se han acercado personas y de San Cristóbal me avisaron de una noticia sobre 2 escuelas que habían llevado al nieto de Trujillo a dar charlas sobre la dictadura y el tema de las hermanas Mirabal, y que parece que no es lo mismo que los historiadores cuentan. Entonces, esa noticia dice que de ahora en adelante ese señor iba a ir por las escuelas para dar las charlas y demás. El nieto del dictador. De Trujillo, sí. He preguntado al Ministerio de Educación, preguntaba sobre qué había pasado, y efectivamente el Ministerio de Educación tenía una decisión cuando he preguntado. Esa decisión está contenida en un acto del 8 de abril del año 2025, que es una circular que dice, la circular 333-2025, que dice, señor Máximo Castillo Castillo, director del distrito 04-03 de San Cristóbal Sur. Señor Julio César Tejeda Pineda, director regional 04 de San Cristóbal. Advertencia por permitir ingreso de personas a los centros educativos a dar charlas contrarias a nuestras leyes, principios y valores. Estimado director, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el señor Ramfis Domínguez Trujillo dio una charla a estudiantes del Colegio Cristiano El Alfarero, gestión privada, y al Liceo Diógenes Valdés, gestión pública, que comparte local en tanda vespertina. La circular EBSTP 528-22 expresa que es necesario el aviso y autorización para que una persona externa ingrese a un centro educativo a desarrollar cualquier actividad. Esta autorización, aunque la otorga el distrito, se consulta con la regional, algo que no sucedió en este caso. Es muy importante tomar en cuenta a quienes damos acceso a dar charlas a nuestros estudiantes. Tenemos el deber de hacer cumplir la Constitución, la Ley General de Educación y el Currículo Nacional. Haber permitido que el señor Domínguez Trujillo impartiera esta charla va en contra de esta normativa. Nuestra Constitución establece que la República Dominicana es un Estado democrático y de derecho, y la Ley General de Educación 6697 en su artículo 5 establece en tales fines formar personas, hombres y mujeres libres, críticos y creativos, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, actos para cuestionar en forma permanente, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística. Y dice otras cosas más sobre el desarrollo, el criterio y todo lo demás, de formar ciudadanía, lo salto. El señor Domínguez Trujillo no es historiador, sino un político, y no vivió en la época de la era de Trujillo. Solo se presenta con el único aval de ser nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por lo que su visión espacial, cercada e interesada, y no lo califica para hablar con objetividad ni conocimiento histórico profundo sobre este régimen dictatorial que duró en República Dominicana más de 30 años. Por tal motivo queda prohibido que esta persona y relacionados participen en cualquier actividad en los centros educativos. Al mismo tiempo solicitamos que de inmediato se informe de esta comunicación y amonestación
a los centros educativos que permitieron esta charla contraria a nuestra normativa, principios y valores. Agradecemos fiel cumplimiento. Esto es el Ministerio de Educación. Sancionaron a las 2 escuelas y participaron tanto al director de distrito como al director regional en San Cristóbal. Esto le estábamos siguiendo. Nosotros ya le dimos seguimiento a ese punto porque yo me alarmaba, no solo yo, sino mucha gente se alarmaba con esto, y precisamente la colega Janet Félix, que es la que cubre el área de educación, preguntó en educación qué pasaba con eso, y efectivamente se habla de eso, de esa sanción, hace días que eso está, pero también decir que la ley dominicana, a ver, la tengo aquí, 5880, prohíbe las loas a Trujillo. Es como un régimen que vergonzoso, vamos a decir así, sanguinario. Entonces, la ley lo establece claramente, que no está permitido ese tipo de actividad a favor o sea, promoviendo la tiranía. Aunque aquí hay un interés de borrar la historia, de reescribirla, un revisionismo histórico, decía Luisa de Peña el día pasado, un revisionismo histórico peligroso, muy peligroso. Así que yo saludo esa decisión y que no se quede una mera amonestación. Y es la segunda vez que pasa algo reciente y más de en San ese tipo. Cristóbal. En San Cristóbal con Ramfis Domínguez Trujillo, pero anteriormente recuerden que en Sabana Grande de Boyá, Mantequilla, a quien señalaban como la cabeza de una estafa piramidal, incluso fue a la cárcel por eso, daba clases de emprendimiento a niños en liceos de nuestro país. Entonces, ¿cómo se controla quién entra y quién da charlas a los estudiantes de emprendimiento? Entonces, ahí está, esa es la comunicación que recibieron estos directivos del Ministerio de Educación. Luego vamos a hablar. Ahora, qué tolete de profesor, ¿eh? Nos tuvimos que cambiar. Qué tolete de profesor tiene San Cristóbal, porque en esos colegios, vamos a decirle al alfarero, creo que es evangélico, y en San Cristóbal. Y el que estaba al lado también, pero que decía que era por todos los colegios. De eso vamos a tener que hablar posteriormente. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, pero por razones de tiempo no vamos a hablar más. Simplemente quisimos decirlo, tenemos esto como enunciado acá, lo tenemos ahí, y ustedes saben que consta. Vamos a ir a la pausa en este momento, es la primera, y venimos con Luis Vergés. Luis Vergés es psicólogo clínico y es la persona que va a recibir la llamada de ustedes para la situación particular de esta tragedia. Aquí, por ejemplo, ya me hicieron 2 preguntas para Luis Vergés. Hay alguien que me preguntó que no puede dormir casi. Luis Vergés habló el otro día de eso, pero está personal, es más cómodo. Entonces, vamos a conversar con él sobre todos los temas que ustedes quieran, las angustias, las redes sociales, todo, el manejo de la tragedia. Sean libres. Vamos a la pausa, regresamos de una vez con Vergés. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Y me llamó y me dijo, mande a toda la gente para acá, mande a todas las ambulancias, aquí se cayó. Ya se veía afectada. Después fue al hospital y sufrió, teníamos fe de que pudiese salir bien, pero ya saben qué pasó. En verdad, hemos perdido una voz, un hermano, un tipo respetuoso.
Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del Centro de Operaciones.